El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 5 minutos. Esto es A Primera Hora por la señal de Majestad Radio. Gracias por la enorme visualización que tenemos a esta hora en nuestra transmisión de Facebook Live. No se olviden que también nos pueden sintonizar en nuestra señal de radio, 89.7 Pichincho, 88.5 Manabí, 97.5 Esmeraldas. Estamos en señal de televisión para Majestad Televisión en Santo Domingo de los Sáchilas. Estamos en el canal 3 del sistema TVNet igualmente en la provincia de Sáchila. Y estamos en la web en www.radiomajestad.com. Un tema que hay que poner en mucha atención. No seamos un solo hervor. No seamos tan coyunturales. No perdamos la perspectiva, querida audiencia. También es un rol de los medios visibilizar los temas y no olvidarnos. Muchas veces la coyuntura nos gana. Pero lo del ISPOL, las inversiones del ISPOL, termina siendo un escándalo de proporciones. Porque aquí también, eventualmente, podríamos todos los ecuatorianos, o nos podrían a todos los ecuatorianos obligar a que asumamos el costo de lo que podría ser considerado una estafa sobre inversiones que superan los $800 millones en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Pero, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con los controles? Porque se supone que las inversiones en papeles, en el mercado fiduciario, en el mercado de valores, están sujetas a una regulación y a un control. ¿Qué pasó con esos controles? Le vamos a preguntar este tema a un especialista en la materia. El doctor José Abel Defina tiene la gentileza de atendernos. Él es el director de finanzas del IDE Business School. Para hablar de este tema. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, señor Vela. Mucho gusto. Gracias por la gentileza, doctor. A ver. Gracias a usted. ¿Cómo ve usted el escándalo del ISPOL? Quisiera que le explique a la audiencia cómo se origina este escándalo y qué pasó con los controles. Correcto. Una de las cosas que es importante que su estimada audiencia tenga en cuenta, ¿sí? Es que el uso de este tipo de instrumentos, de estos swaps, o el uso de las operaciones de reporto, o el uso de las facturas comerciales negociables, ¿sí? No es en sí el instrumento el que es un instrumento para desfalcar a los inversionistas, ¿sí? Estos son instrumentos cuyo propósito, bien usados, ¿sí? Permiten a las empresas, permiten a los, en este caso, a los fondos de seguridad social, buscar hacer inversiones acordes con el mandato que tienen, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, una empresa que tiene una factura comercial negociable accede a un financiamiento, puede hacer un financiamiento, puede acceder a una liquidez con la cual no cuenta en estos momentos, utilizando y negociando este tipo de instrumentos en el mercado. Entonces, lo primero que sería importante tomar en cuenta es que la naturaleza del instrumento, y es lo que no debería, ojalá, pasar en el país, porque mientras más caigamos en el prohibitismo, menos oportunidades va a haber para que las empresas, para que las personas, para que los fondos de inversión realicen operaciones, ¿sí? Ahora, sí es cierto, es totalmente cierto, y ayer precisamente preparando un poco para esta reunión de hoy, es cierto que existe una falta severa de control, ¿sí? Vea usted el informe de la Contraloría que audita los estados financieros que revisa los estados financieros del ISPOL, señala que ellos no entran a analizar lo que se refiere a las inversiones privativas y no privativas, ¿sí? Las privativas son las que son propias del giro, como los préstamos quirografarios o préstamos hipotecarios. Eso no se analiza. ¿Eso no está sujeto a control o sí? Todo está sujeto a control, pero lo que dice la Contraloría es que ellos no entran a hacer ese análisis
porque ese análisis le corresponde a la Superintendencia de Bancos. Luego, existe a raíz del cambio de gerencia de una de estas casas de valores de Valpacífico, existe una denuncia que ha circulado pues bastante en esta última semana. Se conoce, porque esta denuncia es del año 2018, 2 años atrás, más de 2 años atrás, y se conoce, la superintendencia conoce de este tipo de estas operaciones, y la superintendencia de bancos dispone que el ISPOL deje de realizar estas operaciones de reporto, ¿sí? Y que liquide sus posiciones, ¿sí? Lo cual en términos concretos no se hace, ¿sí? Y si usted revisa, existe toda una normativa, existe una serie de resoluciones de la Superintendencia de Bancos, existe unas competencias asignadas a la Superintendencia de Bancos, sí, en términos muy someros, que se prestan a lavados de manos, ¿no? A interpretaciones que se lavan las manos, diciendo no tenía yo la competencia o no tenía yo la ley en la mano necesaria para regular esto. Bueno, entonces ¿quién tiene la competencia? Eso le iba a preguntar. ¿Quién tiene la competencia de regular o de controlar? ¿Superintendencia de bancos, superintendencia de compañías? ¿Quién? Los tres, es decir, la Contraloría. La Contraloría, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, tienen todos una competencia en todo este entramado. Tienen ellos una parte de competencia, pero como no tienen la competencia total, ¿sí? Entonces, finalmente, usted sabe, pues, ¿no? Donde hay muchos responsables, pues no hay ninguno. Donde hay muchos dueños, no hay ningún dueño. Claro, porque ¿sí? Si las tres instituciones tienen una responsabilidad en el control, no es que se puedan hacer los locos. O sea, cada quien tiene que asumir su propia responsabilidad. Lo que me da la impresión es que nadie asume la responsabilidad en el ámbito que le corresponde, doctor. Claro, es que eso es un problema de que es cierto que las entidades del sector público, que en derecho público solamente se puede hacer aquello que está expresamente dispuesto. Eso es cierto, ¿sí? Pero en lugar de una postura o una decisión de redundancia, ¿sí? Que es lo que pudiera pasar, es decir, si las tres podrían de alguna manera estar encima o deberían estar encima, y eso es lo que espera la ciudadanía, que estén encima del mismo tema, ¿sí? Quizás de diferentes ángulos, pero de manera redundante, que la redundancia es buena, es decir, la redundancia es mala cuando hay desperdicio, pero si usted va a lanzar un cohete a la luna o va a poner en juego los ahorros de miles de familias, entonces pues es bueno tener redundancia, ¿sí? Porque si falla una parte del sistema, la otra parte del sistema responde. Ahora, ¿verdad? déjeme darle... Es cierto... Sí, doctor, siga, por favor. Sí. También es cierto que en este país, en los últimos años, hemos tenido una pérdida importante de la institucionalidad. ¿Sí? Es decir, la institucionalidad se volvió aquello que el gobernante decidía que era, ¿sí? Y la interpretación de las leyes y las competencias de las autoridades se volvió aquello que el gobernante, que tenía el poder total, decidía que era. Y yo no creo que esto haya cambiado mucho con este nuevo gobierno. Es decir, existe una intencionalidad de otro tipo, un poder de otro tipo, ¿sí? Pero dése cuenta cómo la información va llegando a cuentagotas, ¿sí? Y ayer que veía a este señor Cherres, ayer apareció. Ayer apareció en la posta y realmente como ecuatoriano me sentí ultrajado por escuchar las palabras de este señor. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de lo que dijo el señor Cherres, doctor? A ver, dos cosas, es decir, una de las cosas es, lo que entendí yo es ladrón que roba ladrón, un poco, ¿verdad? Entonces, como el Estado ecuatoriano no es, dice él, no es serio en sus compromisos, lo cual tampoco es tanto así, ¿verdad? Porque si algo se ha visto es la intención
a cuenta incluso de muchísimo bienestar para muchísimos ecuatorianos. Si bien el Estado ecuatoriano no está en la capacidad de cumplir sus compromisos, entonces como el Estado ecuatoriano está, pues las inversiones del EXPOL corren riesgo, ¿sí? Y un poco, si bien usted se da cuenta, él no se refirió tanto a la situación del EXPOL, sino que se refirió más a su derecho con respecto a exigir al Estado ecuatoriano que cumpla con sus obligaciones en cuanto a la deuda. Pero termina siendo, eso me llamó la atención. Termina siendo cínico eso, ¿no? Me parece, sí, o sea, me parece un poco cínico, y además me parece una salida que el entrevistador no lo sacó un poco de piso, me pareció el entrevistador, y no tuvo la capacidad de responderle o de reenfocarlo hacia lo que realmente nos preocupaba. Oiga, doctor, recibo un mensaje que me escribe un oyente, el amigo Álvaro Samanigo Ponce, y me dice: en principio las bolsas de valores son las instituciones que deben dar seguridad al mercado bursátil. Las bolsas de valores deben decir algo. ¿Qué opina usted sobre este comentario que me hace el oyente? Me parece que tiene bastante de correcto. A ver, ¿qué pasa? La bolsa de valores tiene el rol de juntar, de traer, y que dentro de esa bolsa se sienta el que compra, tenga la confianza que va a recibir aquello que paga, y el que vende tenga la confianza que va a recibir por aquello que vende, ¿sí? Va a recibir el dinero por aquello que vende. Entonces, el negocio de la bolsa es generar la confianza suficiente entre compradores y vendedores para que se realicen las transacciones. Ahora, la bolsa y nuestras bolsas de valores son bolsas de valores muy ilíquidas, ¿sí? Entonces son bolsas de valores en las cuales, cuando usted tiene un mercado que es ilíquido, porque así lo vemos nosotros mismos, un poco con bastante prohibitismo, lo hemos hecho, y con acciones del pasado que se conocen en bolsa. Por ejemplo, la titularización de flujos futuros era un instrumento fantástico para que una compañía que necesitaba crecer lo hiciera pendiendo los ingresos futuros que iba a tener. Pero ¿qué pasa? Se comenzó a calificar a cualquier cosa de flujos futuros con una calificación altísima. Los inversionistas se comenzaron a encontrar con que lo que se les prometía como papel de obligaciones no era de la calidad que se le había prometido, y entonces finalmente la autoridad tuvo que intervenir para desmerecer este instrumento y convertirlos básicamente en una emisión de obligaciones. Entonces, regresando al comentario de su amable escucha, es cierto, la bolsa, le conviene a la bolsa generar la confianza, pero es la bolsa, son las autoridades de control, son quienes entran a cuidar los intereses del inversionista. Ahora, dicho esto, y esto me llama siempre mucho la atención cuando doy clases, me llama mucho la atención que el inversionista dice, bueno, como el papel está calificado y está en bolsa, yo no tengo que hacer mi debida diligencia. Y esto no es así. Entonces, la ley instruye al EXPOL, ¿sí? Y le dice al EXPOL de qué carácter tienen que ser sus inversiones. Y básicamente lo que le dice, sus inversiones, que es lo que todos esperaríamos que le diga, sus inversiones tienen que ser muy conservadoras, y sus inversiones tienen que ir en la dirección de preservar, ¿sí?, el principal de los aportantes. Y ahí permítame regresar al tema en cuestión. En este caso, ¿este presupuesto que usted ha señalado no se cumplió en el caso de las inversiones del ISPOL? Es decir, ¿no precautelaron la seguridad de esas inversiones, doctor? Yo pienso que no, porque fíjese, el ISPOL toma inversiones y continúa invertido, ¿sí?, y no reacciona incluso cuando la superintendencia de bancos le dice sálgase de esa operación que no le corresponde. Es decir, la ISPOL, y la ISPOL no es la única que entra en esto. Es decir, por parte de la Casa de
de valores existe la colocación de este esquema en varias instituciones, con varios inversionistas que entran en este mismo esquema en el que ha entrado el ISPOL. Pero son inversiones, digámosle, por decirle lo menos, exóticas, ¿sí? No voy a decir que son inversiones ilícitas o son inversiones ilegítimas, pero sí son exóticas que yo a un inversionista de mayor sofisticación se las recomendaría, ¿sí? Pero uno no puede tomar inversiones que no entiende, ¿sí? Inversiones de tipo exótica, especialmente cuando tiene un directorio que no es altamente o totalmente técnico, o en el cual no existe total independencia, que nunca existe, pero siempre es de desear por parte de quienes toman las decisiones. Doctor, finalmente hay algo que nos ha preocupado a todos los ecuatorianos, porque hemos escuchado declaraciones de la ministra de Gobierno. Entiendo que esa declaración está amparada en lo que dice la norma jurídica, pero se supone que si es que la plata no se recupera, porque además aparentemente va a ser muy difícil que se recupere esta plata, es el Estado ecuatoriano el que va a tener que resarcir esta pérdida. Es decir, todos los ecuatorianos tendremos que solventar esta situación. ¿Es así, doctor? A ver, la norma que cita la ministra Romo es una norma de un reglamento, ¿sí? Es una norma de un reglamento que no es tampoco, es decir, no tiene el carácter de ley, ¿sí? No es una norma constitucional, ¿sí? Es una norma que está en un reglamento, y la norma, perdón, lo que dice la norma, y no la tengo aquí a la mano, pero lo que dice la norma básicamente es que el Ministerio de Finanzas, cuando falte dinero para pagar pensiones, ¿sí?, de retiro, el Ministerio de Finanzas cubrirá ese faltante. Pero ojo, lo que no dice la norma es que cubrirá ese faltante, ¿sí? Porque de lo que se trata, es decir, la intención de la norma es que cuando no coincida, porque una cosa es que no haya el dinero, otra cosa es que no vaya a haber el dinero, ¿sí? Entonces yo puedo tener una inversión que todavía no puedo realizar, que todavía no puedo convertir en líquido, y puedo encontrarme con un faltante en caja para cumplir las obligaciones, ¿verdad? No tengo el dinero, pero está bien invertido. Me falta la caja, posiblemente porque no hice una buena programación, ¿verdad? O porque las obligaciones resultaron ser mayores que lo que yo pensaba. Eso suele pasar. Y lo que busca la norma es precautelar, sí, los intereses de los policías retirados, pero en términos de faltante de... Claro. Que aquí la plata, entonces no hay que responder por todo. Entonces, ¿sí? Primero, no tiene nivel de ¿sí? Por lo tanto es cuestionable su legalidad. Segundo, la obligación del Ministerio de Finanzas no es una obligación para este caso en específico, es una obligación para un caso de un faltante momentáneo de dinero, para que no se deje de pagar a los policías en tiempo y forma. ¿Me explico? Entonces, sí me parece un poquito político el uso de la norma para, entiendo yo, pacificar o tranquilizar, ¿sí?, a un sector importante de la población que además pues, no le conviene pues, al gobierno que exista pues, disturbios por esta situación. Correcto. Entonces, me parece un uso conveniente de la norma. Correcto, doctor. De esto habrá que seguir hablando. Le agradezco mucho por el tiempo y por la gentileza, por este aporte suyo para el debate público. Muy amable, doctor. Que tenga un buen día. Muchas gracias, señor Vela. Gracias al doctor José Abel Defina, director de finanzas del IDE Business School. En la última parte como que empezamos a tener problemas con internet, pero obviamente ahí está la idea para el debate público. Lo que a mí me queda claro es que no hubo los controles adecuados y que ahora mismo las instituciones se están pasando la pelotita y no definen dónde fallaron los controles. Al final es plata que se pierde
y es plata sobre la cual el Estado lamentablemente va a tener que responder. De esto evidentemente habrá que seguir hablando y estar atento a las investigaciones. En estas horas también estamos proyectando una entrevista con el señor Cherres en este espacio de noticias. Vamos a ver qué nos dice.